Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades y, por supuesto, los dramas que tanto nos gustan. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas por internet, generando ríos de tinta digital y, lo más importante, encendiendo las pasiones de los fans: Can Yaman, Demet Özdemir y un supuesto deseo de paternidad. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucha diversión. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla, alimentando rumores y esperanzas de un romance en la vida real. Y aunque su relación amorosa, como tal, no duró, el cariño y la conexión entre ambos siempre han sido evidentes. Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Can Yaman quiere un hijo con Demet? ¿Cuál fue la reacción de ella? Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La separación entre Can y Demet fue, digamos, un tanto pública y mediática. Hubo declaraciones indirectas en redes sociales y, como suele suceder, interpretaciones de todo tipo. Si bien ambos han continuado con sus vidas y sus carreras por separado, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Y ahora, de repente, surge este rumor sobre el deseo de Can de tener un hijo con Demet. La verdad es que la fuente original de este rumor es, en el mejor de los casos, turbia. No hay una declaración oficial de Can Yaman diciendo explícitamente «quiero un hijo con Demet». Lo que sí ha habido son interpretaciones de sus palabras en entrevistas, comentarios en redes sociales y, por supuesto, mucha especulación por parte de la prensa del corazón. Una de las fuentes que alimentó este rumor fue una entrevista que Can concedió hace unos meses, donde hablaba sobre su deseo de formar una familia en el futuro. Can, como muchos hombres de su edad, expresó su ilusión por ser padre algún día y por tener una relación estable. Sin embargo, en ningún momento mencionó a Demet específicamente. La conexión se hizo, como es de esperar, por la historia que ambos compartieron y por la nostalgia que aún sienten muchos fans por la pareja que formaron en la pantalla. Otra fuente de especulación han sido las redes sociales. Can y Demet, aunque no se siguen mutuamente, a veces interactúan indirectamente a través de likes o comentarios sutiles en publicaciones de amigos en común. Estos pequeños gestos son suficientes para que los fans más acérrimos comiencen a teorizar sobre una posible reconciliación o incluso sobre la idea de que todavía existe un cariño profundo entre ellos. La lupa está puesta en cada uno de sus movimientos digitales. Un simple me gusta en una foto que comparte un amigo en común desata una ola de comentarios y análisis exhaustivos. ¿Será una señal? ¿Estarán intentando comunicarse en secreto? La histeria colectiva se desata, alimentada por el deseo profundo de verlos juntos de nuevo. ¿Pero cuál fue la reacción de Demet ante todo esto? Aquí es donde la cosa se complica un poco más. Demet, fiel a su estilo discreto y elegante, no ha hecho ninguna declaración directa sobre el tema. No ha confirmado ni desmentido el rumor. Su silencio, como suele suceder en estos casos, ha sido interpretado de mil maneras diferentes. El silencio de Demet es ensordecedor. Ante la avalancha de preguntas y especulaciones, ella opta por el mutismo. Esta estrategia, aunque comprensible desde su perspectiva, no hace más que avivar el fuego de la incertidumbre. ¿Qué se esconde detrás de ese silencio? ¿Indiferencia? ¿Estrategia? ¿O quizás, una tormenta de emociones contenidas? Algunos creen que su silencio es una señal de que no está interesada en volver con Can ni en tener hijos con él. Otros, más optimistas, piensan que Demet está siendo cautelosa y que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Y luego están los que creen que en el fondo, a Demet le gustaría retomar la relación con Can, pero que existen obstáculos que les impiden estar juntos. La imaginación de los fans vuela libremente creando escenarios románticos y dramáticos. Se tejen teorías complejas, se analizan gestos mínimos, se buscan pistas en sus entrevistas y publicaciones antiguas. Todo vale en la búsqueda de una respuesta, de una confirmación que satisfaga la sed insaciable de los seguidores de la pareja. Lo cierto es que sin una declaración oficial de Demet,
solo podemos especular. Y la especulación, como bien sabemos, puede llevarnos por caminos muy diferentes. La falta de información concreta convierte este rumor en un laberinto de posibilidades. Cada interpretación es válida, cada teoría tiene su base en la esperanza y el deseo. Pero al final, todo se reduce a meras conjeturas, a castillos en el aire construidos sobre la base inestable de la especulación. Ahora bien, analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy talentosas y exitosas, con carreras profesionales en ascenso. Ambos han demostrado ser capaces de tomar decisiones importantes y de seguir sus propios caminos. Si Can realmente quiere tener un hijo con Demet, lo lógico sería que se lo comunicara directamente a ella, en privado y sin la presión de los medios. Y si Demet está de acuerdo, entonces podrían explorar esa posibilidad. Pero hasta que eso suceda, todo lo que digamos son meras conjeturas. La realidad, alejada del glamour y el drama mediático, es mucho más simple y pragmática. Se trata de dos individuos que deben tomar decisiones importantes sobre su futuro, sin la influencia de las expectativas ajenas. La comunicación directa y honesta es fundamental para resolver este enigma, lejos de los focos y las cámaras. También es importante tener en cuenta que la presión mediática puede ser muy perjudicial para este tipo de situaciones. Constantemente se juzga, se analiza y se interpreta cada movimiento de los famosos, lo que puede generar mucha ansiedad y estrés. Por eso es fundamental respetar la privacidad de Can y Demet y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. El escrutinio público al que están sometidos es implacable. Cada paso que dan es observado, analizado y criticado. La presión constante puede ser asfixiante y dificultar la toma de decisiones racionales. Por eso es crucial que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y respeten su intimidad, permitiéndoles vivir sus vidas sin la constante intromisión. Además, recordemos que la paternidad es una decisión muy personal y que involucra a dos personas. No se trata solo de un deseo individual, sino de un proyecto en común que requiere compromiso, responsabilidad y mucho amor. Si Can y Demet deciden tener un hijo juntos, será porque ambos están de acuerdo y porque creen que es lo mejor para ellos. La paternidad es una aventura que se emprende en pareja, un compromiso de por vida que exige madurez, responsabilidad y, sobre todo, amor incondicional. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera, ni bajo la presión de las expectativas sociales o los deseos de los fans. En definitiva, la historia de Can Yaman queriendo un hijo con Demet es un rumor que ha generado mucha expectación y debate. Si bien no hay pruebas concretas que confirmen esta afirmación, la idea ha calado hondo en los fans de la pareja. La reacción de Demet por su parte ha sido el silencio, lo que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. El eco de este rumor resuena en las redes sociales y en los medios de comunicación. La incertidumbre alimenta la imaginación de los fans, que sueñan con un final feliz para esta historia de amor. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y reservada. Al final, solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si se queda en una simple fantasía. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet sigue siendo un tema que apasiona a mucha gente y que seguiremos siguiendo de cerca en este canal. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la historia de Can y Demet seguirá cautivando a sus seguidores. Su talento, su carisma y la química innegable que comparten los convierten en una pareja irresistible para el público. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado el rumor sobre el deseo de Can Yaman de tener un hijo con Demet Özdemir, analizando las fuentes de la especulación y la reacción, o más bien la no reacción, de Demet. Hemos visto que aunque no hay una confirmación oficial, la idea ha calado hondo en los fans y que la presión mediática juega un papel importante en este tipo de situaciones. Hemos enfatizado la importancia de respetar la privacidad de Can y Demet y de darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Y por último hemos recordado que la paternidad es una decisión personal que involucra a dos personas y que requiere compromiso y amor. En este análisis exhaustivo, hemos intentado separar la realidad de la ficción, desentrañar los entresijos de este rumor y ofrecer una perspectiva objetiva sobre la situación. La clave, como siempre, reside en la prudencia, el respeto y la comprensión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito tanto como nosotros. Esperamos haber saciado su curiosidad y haberles proporcionado una visión completa y equilibrada sobre este tema candente.
Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como padres? Déjenme saber sus pensamientos. Me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué piensan, qué sienten y cómo ven esta situación. No duden en compartir sus ideas y teorías en la sección de comentarios. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero antes de despedirnos, queremos agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Son ustedes quienes hacen posible que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Además, para añadir un poco más de contexto a la situación, es importante recordar que tanto Khan como Demet han estado enfocados en sus carreras profesionales. Khan ha estado trabajando en proyectos internacionales, consolidando su estatus como una estrella global. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y ha demostrado su versatilidad como actriz. Sus agendas apretadas y sus compromisos laborales podrían ser un factor importante a la hora de considerar la posibilidad de formar una familia. También es fundamental tener en cuenta que la cultura turca tiene una visión particular sobre el matrimonio y la familia. La presión social para casarse y tener hijos puede ser muy fuerte, especialmente para las figuras públicas. Khan y Demet, al ser dos de las celebridades más queridas de Turquía, están constantemente expuestos a este tipo de presión. Sin embargo, ambos han demostrado ser personas independientes y con ideas claras, capaces de tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por las expectativas ajenas. Finalmente, es importante recordar que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y el glamour se esconden desafíos, presiones y sacrificios. Khan y Demet, como todos los seres humanos, tienen sus propios problemas y preocupaciones. Es crucial que los tratemos con respeto y empatía, y que evitemos juzgarlos o criticarlos sin conocer la realidad de sus vidas. Su felicidad y bienestar deben ser lo más importante, más allá de los rumores y las especulaciones.